Hola chicos, ¿qué tal? Pues espero se la estén pasando muy bien y espero que realmente las clases estén siendo muy enriquecedoras para ustedes. El día de hoy vamos a tener una clase bien bonita, la verdad, que me gusta mucho, que es la parte de hidroterapia. ¿Ok? Pues bueno, como tal, ¿qué va a ser la hidroterapia? Pues va a ser el uso del agua con fines terapéuticos. Va a ser el empleo tópico o externo del agua como vector de acciones físicas, mecánicas o térmicas, sin considerar las posibilidades, efectos de su absorción o de preparados medicinales con los que se pueden añadir el agua. Por ejemplo, si yo ya sé un poco de herbolaria, pues le puedo añadir un poco de sustancia activa de la planta al agua para que tenga un mayor efecto. Sin embargo, por sí sola va a actuar el agua. El agua es muy, muy noble y realmente tiene muchas indicaciones y casi nada de contraindicaciones y es hermosa porque realmente nos va a ayudar justo porque va a tener diferentes principios. La hidroterapia pues sí es carísima por el hecho de que tienes que tener una alberca, tienes que tener mantenimiento en esa alberca, realmente tienes que pues estar preparando el agua a cierta temperatura, el gas, el agua, tienes que pagarla, más aparte pues los químicos que tenga que llevar para que no estés gastando más y más y más litros de agua, ¿ok? Entonces, vamos a tener que... Ay, ay, perdón. Va a ser un método terapéutico en donde se emplean conocimientos de rehabilitación, de biomecánica y vamos a ayudarnos con el agua para sacar el mayor provecho de las propiedades y bondades que nos ofrece. Nos va a permitir alcanzar también, desde un punto de vista más psicológico, la confianza del paciente y nos va a ayudar a su tratamiento y su recuperación. El paciente tiene que moverse dentro del agua y obviamente no sentir dolor, tampoco como tal puede sentir pánico por el hecho de que tenga miedo al agua, pero hay que adaptar al paciente para que ya no tenga tanto miedo. Y también tienes que sentir pues esta parte placentera dentro del agua. Entonces también es bien importante ya que no tan solo nos van a ayudar en la parte física, sino también psicológica. También mantener una actitud más positiva ante su conocimiento y su cuerpo en consecuencia corresponderá a un proceso de rehabilitación mucho más satisfactorio y eficaz. Vamos a tener diferentes tipos de factores de acuerdo a lo que viene siendo, pues, leyes, ¿sale? El agua tiene una parte física y esta parte física nos va a ayudar a justo al momento de entrar al agua y estar en inmersión completa, pues a flotar, por ejemplo, o a tener ciertas presiones en nuestro cuerpo, que ahorita lo vamos a ver, que van a ser realmente muy beneficiosas para nuestro cuerpo en general, no tan solo si vamos mal de la rodilla o del tobillo, sino en general. Vamos a tener el primer principio que va a ser el de flotación. Y aquí les voy a contar una historia bien bonita. Pues resulta ser que estaba Arquímedes y Arquímedes en ese entonces, pues él era un astrólogo, un físico, matemático y realmente pues el rey lo sabía, sabía de sus conocimientos. Y entonces el rey dijo, ¿sabes qué? Voy a mandar a hacer con un herrero una corona completamente de oro. Y entonces le da el oro al herrero y el herrero hace la corona y entonces cuando regresa ya el herrero con la corona le dice, ¿ocupaste todo el oro? Y le dice, sí, claro. Ah, ¿y no le metiste ningún otro tipo de metal? No, para nada. Ah, perfecto. Y entonces va directamente con Arquímedes y le dice, mira, la verdad es de que yo estoy inconforme y yo siento que el herrero no fue honesto. Entonces necesito
que tú, sin destruir la corona, me hagas saber si es completamente de oro o no lo es. Y entonces Arquímedes dijo, ¿cómo le voy a hacer? Porque realmente no puedo destruirla, no puedo deshacerla y decir, si era de oro o era de otro metal. Entonces, un día él se fue a bañar y anteriormente no se bañaba como ahora, ¿no? Con regaderas, sino con tinas. Y entonces él se dio cuenta que pues estaba pensando y pensando y llenó mucho su tina de agua. Y entonces al momento de meterse se dio cuenta que el agua salió. Y entonces vio más o menos cuánta agua se había caído fuera de la tina y dijo, aproximadamente es mi peso. Y entonces ahí descubrió algo. Y dijo, eureka, eureka, lo he logrado. Se cuenta que Arquímedes fue gritando eureka por todas las calles desnudo hasta llegar a donde estaba el rey. Y le dijo, ya lo sé, deme la corona y sin destruirla, yo sé si es de oro o es de otro metal. Y entonces el rey le dio la corona, así desnudo, y él puso una bandeja de agua en otro recipiente y dijo, no es de oro. ¿Por qué? Por la densidad de los metales. Entonces, si por ejemplo tenía que pesar 2 kilos, pesaba 1 kilo. Y le dijo, realmente no es de oro. Obviamente el rey mandó a matar al señor que forjó la corona y pues bueno, hasta ahí se termina la historia. Pero realmente, ¿qué fue lo que hizo Arquímedes? Pues él descubrió por completo el principio de la flotación, que decía así: un cuerpo sumergido en líquido sufre un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido que desaloja. El peso corporal de una persona disminuye hasta el 90% en su peso original, favoreciendo la realización de los ejercicios de rehabilitación y reduciendo su impacto en las articulaciones. Lo primero que dije que está en negritas es el principio de Arquímedes. Lo segundo es el principio de Arquímedes realmente ya aplicado a la hidroterapia. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? El agua va a cargar el 90% del cuerpo del paciente, realizando así un empuje y reduciendo el impacto a nivel de la articulación. ¿Cuáles van a ser los beneficios? De acuerdo a la ley de Arquímedes, reducción de estrés y la compresión de las articulaciones que soportan la carga de los músculos y del tejido conjuntivo. También elevar partes debilitadas del cuerpo contra la gravedad. Ayudar al terapeuta a soportar el peso del cuerpo del paciente durante las actividades terapéuticas. Y todo eso nos lo va a brindar la flotabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un paciente obeso, y yo fuera delgadita, así, super cuerpo ectomorfo, chiquita y muy flaquita? Y tengo un paciente de 120 kilos que ya tiene una gonartrosis grado 3. Yo no lo voy a poder mover en terrestre. ¿Por qué? Porque me va a pesar, porque yo me voy a lastimar, porque a pesar de que yo distribuya mi carga, es mucho y realmente no va a ser de calidad lo que yo le voy a hacer en terrestre. Dentro del agua, ¿qué va a pasar? Pues yo lo voy a poder mover sin ningún problema. Igual, inclusive por la flotabilidad, pues yo lo puedo mantener casi como si fuera un pajarito en la superficie del agua sin ningún problema. Entonces, realmente el beneficio a nivel de la hidroterapia nos va a repercutir en todos los pacientes. Vamos a tener diferentes tipos de flotabilidad, ¿sale? Como tal, vamos a entender la flotabilidad como una fuerza ascendente ejercida por un fluido que se opone al peso de un objeto sumergido.
Va a depender y va a tener ciertas características, como tal la capacidad de un cuerpo para pertenecer dentro de un fluido. Va a flotar cuando la fuerza resultante de la presión ejercida en la parte inferior del cuerpo es mayor a la fuerza resultante de su peso. Y va a ser más la presión ejercida sobre la parte superior. El cuerpo se va a elevar hasta que ambos resulten iguales. Vamos a tener tres tipos de flotabilidad. La neutra, que aquí va a ser un equilibrio, o bien se va a desarrollar una vez que el peso del objeto sea igual al líquido que se desplaza, que quede en neutro. No voy a salir, pero tampoco voy a bajar a lo más profundo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los buzos? Ellos necesitan a veces una flotabilidad neutra y entonces se van poniendo plomo para ir sumergiéndose y no flotar. ¿Ok? Vamos a tener la flotabilidad neutra, que ahí ya nos mantenemos a la mitad, si lo quieren ver así, de la piscina o bien a la mitad del mar. No vamos a subir a la superficie, pero tampoco vamos a bajar más. La flotabilidad positiva, ahí sí subimos. Es cuando ocurre el objeto, bueno, cuando el objeto es más liviano que el fluido que lo desplaza. Entonces, obviamente, va a ascender el fluido. Si no tiene tanto peso ese buzo, pues, ¿qué va a hacer? Va a subir. Cuando el objeto desciende, porque el empuje es mayor que el peso del objeto, el volumen y la densidad de un objeto va a terminar su flotabilidad. También lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo necesito una flotabilidad positiva porque mi paciente es demasiado obeso o es demasiado grande? Pues ponerle flotadores para que haga una flotabilidad positiva. Y vamos a tener la flotabilidad negativa. Por ejemplo, en los pacientes nosotros podemos hacerlo por medio de polainas especiales para el agua. ¿Para qué? Para que vuelva a bajar. Entonces va a ser cuando un objeto es más denso que el fluido que desplaza, el objeto se hundirá porque su peso es superior y no permite flotar. Cuando realmente los buzos quieren bajar muy, muy profundo, tienen que hacerlo gradualmente y tienen que irse echando más y más plomo. Entonces, por ejemplo, en la flotabilidad negativa, les digo, nosotros podemos utilizar polainas o aditamentos para que mi paciente pese un poquito más y no suba o bien se quede en neutro. Y vamos a tener la segunda ley que nosotros vamos a estar manejando, la ley de Pascal, o bien el factor de compresión. Yo siempre que veo ley de Pascal, me recuerda mucho cuando yo era niña y iba a nadar. Y todos hemos sumergido una pelota de estas súper delgaditas que son de plástico. Y la sumergimos lo más que se pueda adentro de la alberca. Y la soltamos y ¿qué va a pasar? La pelota va a agarrar velocidad y sale de abajo hacia arriba. Entonces ahí estamos viendo realmente la ley de Pascal. Por eso les pongo esta imagen. Como tal nos dice, un líquido ejerce la misma presión en todas las superficies de un cuerpo en reposo a una profundidad determinada y esta presión aumenta en proporción a la profundidad del líquido. Dicho de otra forma, y más para el área de rehabilitación, en la parte de hidroterapia, que va a decir, debido a la presión, el perímetro torácico va a disminuir de 1 a 1.35 centímetros. Y el abdominal se acorta de 2.5 a 6.5 centímetros, favoreciendo el ascenso del diafragma y facilitando el trabajo de los músculos respiratorios. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros nos metemos a veces a una piscina y nos sentimos más delgados. ¿Por qué? Porque realmente la presión nos está ejerciendo constantemente una disminución a nivel torácico y abdominal. También, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si yo tengo a mi paciente que acaba de comer? Por eso nos dicen, ¿no? No
ahora sí que si acabas de comer, no te metas rápido a la piscina. ¿Por qué? Porque obviamente vas a vomitar. Es como si alguien llegara y te abrazara constantemente y bajara de 5 a 6 centímetros el diámetro abdominal. Pues obviamente vas a sentir bien feo. Y de acuerdo a esto vamos a tener diferentes beneficios, ya por la unión de las dos, de la ley de Pascal y la ley de Arquímedes, una de presión y la otra de flotabilidad. El paciente en bipedestación va a tener mayor presión en los miembros inferiores, semejando la acción de los dispositivos que intentan producir compresión. Va a mejorar la circulación o aliviar el edema periférico provocado por la insuficiencia venosa o bien linfática. ¿Qué va a pasar si yo solamente meto las rodillas o por debajo de las rodillas y quedo parado? Pues bueno, ahí yo voy a estar cargando todavía el 90% de mi peso corporal. Si yo sobrepaso las rodillas, un poquito como a la mitad de los muslos, pues estaría yo cargando el 80% de mi peso corporal. Si llega a nivel de la cintura, ahí estoy cargando el 60% del peso corporal. Si llega a nivel del pecho o bien de los pezones, ahí al 30%. Y si yo realmente ya estoy hasta el cuello o bien a nivel cervical, solamente estoy cargando el 10% de mi peso corporal. O sea que el 90% de mi cuerpo lo está cargando el agua y el 10% solamente yo. En rehabilitación solamente se utiliza de preferencia para relajar, para estimular, para que mi paciente se sienta relajado y más si tiene, por ejemplo, un grado de espasticidad. Y yo no quiero fortalecer, solo inclusive quiero mejorar el equilibrio, la propiocepción. Vamos a ir del 30 al 10%, o sea, a nivel de pecho o bien a nivel de cuello. Si yo quiero fortalecer, realmente iría a 60, 80 o 90%. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a generar una resistencia mayor. Entonces, de acuerdo a las cargas del agua, sí va a ser necesario que yo ahí ya fortalezca, no tanto relaje. Vamos a tener diferentes beneficios fisiológicos. Como tal, va a tener un efecto limpiador, ya que la presión para retirar restos tisulares va a aumentar cuando nosotros hacemos debridaciones. Por ejemplo, debridamos cuando existe un paciente con quemadura de tercer grado y es necesario con el chorro de agua botar la piel muerta. Entonces ahí retiramos los restos tisulares. También agentes tensoactivos y antimicrobianos disueltos para ayudar a la limpieza. Muchas veces también utilizamos ciertas soluciones para que la limpieza sea mayor. También vamos a tener efectos respiratorios, disminución de la capacidad vital, aumento del trabajo respiratorio, reducción del asma inducida por el ejercicio. Los efectos respiratorios que nos da van a ser bien importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente a nivel terrestre no puede hacer ejercicios pulmonares, nada más no puede. Pero si nosotros realmente lo metemos dentro del agua, va a tener mayores beneficios que en terrestre. ¿Sale? Paciente con EPOC, paciente con secuelas de COVID, paciente que tuvo alguna restricción a nivel pulmonar, le va a ayudar mucho. También vamos a tener efectos sociomusculares, reducción de la carga, fortalecimiento, efectos sobre la pérdida de la densidad ósea y menor pérdida de grasa que con otras formas de ejercicio. ¿Por qué? Porque al final del día entraría como un ejercicio aeróbico y de bajo impacto. Efectos cardiovasculares, va a haber un aumento de la circulación venosa, un aumento del volumen cardíaco, un aumento del gasto cardíaco, una reducción de la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y el consumo de oxígeno en respuesta al ejercicio. ¿Cuáles van a ser las propiedades? Pues va a tener la propiedad tónica, que es reconstituyente,
y estimulante. Aquí ya, mejor. Va a ser vulneraria, va a tener heridas y quemaduras, antiinflamatoria y antiálgica y febrífuga, dolores, inflamación y fiebre. Va a ser desintoxicante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a la transpiración y la limpieza, y va a ser cálida, ya que nosotros podemos colocar a una temperatura cálida, por ejemplo, a unos 38-39 grados, y así mejorar para hacer un efecto sedante y antiespasmódico. ¿Sale? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Va a favorecer la respiración, la circulación sanguínea, produce un efecto de relajación en los músculos e incluso una relajación mental del paciente. Reduce un efecto analgésico gracias a la vasodilatación y un efecto de relajación. Va a disminuir las contracturas musculares, contribuye a mejorar el sistema inmunológico, reduce el impacto de los movimientos articulares, va a favorecer el equilibrio y la propiocepción, permite aumentar la fuerza muscular y facilita los movimientos, además de permitir alcanzar un mayor rango de movilidad, y disminuye la sensación de miedo y ansiedad de pacientes hacia la terapia. Y vamos a tener diferentes técnicas de hidroterapia. Como tal, dijimos que va a haber un efecto térmico de la hidroterapia. ¿Por qué? Porque aproximadamente va a siempre estar calientita si estamos hablando de un tanque terapéutico. Igual podemos hacerlo, como hemos visto, por medio de los contrastes con agua fría y caliente, pero sin embargo eso es algo más regional. Si es en la parte térmica, o sea, de calor, tendría que ir a unos 37, 38 o 39 grados, y se va a aplicar en cualquier técnica de termoterapia o crioterapia. Crioterapia, pues obviamente agua con hielos. Y va a ser un método de termoterapia superficial. ¿Por qué? Porque va a tener poca penetración en los tejidos. ¿Se puede combinar con ejercicio físico? Sí, sin ningún problema. Y va a intervenir en la superficie de la zona expuesta. ¿Cuánto se tiene que aplicar? De 5 a 30 minutos. ¿Cuáles van a ser las características de los tejidos y de la sensibilidad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un paciente que necesita un chorro de agua, tal cual, un chorro de agua con presión? Pues bueno, igual si, por ejemplo, yo tengo una herida expuesta, un injerto de piel o bien una cicatriz, pues aquí hay dos vías: la de la inmersión y la de sin inmersión. Si nosotros lo aplicamos sin inmersión, vamos a hacer un efecto de limpieza. Nos va a ayudar a ablandar el tejido necrótico y a eliminar los dendritos de la herida. Va a bajar la carga bacteriana y va a bajar las barreras frente a la epitelización, y va a mejorar la curación de la herida, obviamente. ¿Por qué? Porque estás desmembrando, sacando todo lo malo. Y en inmersión va a haber una presión hidrostática por medio del calor, va a mejorar la circulación y va a haber mayor aporte de nutrientes y mayor eliminación de productos de desecho. ¿Cuáles van a estar las contraindicaciones? Un proceso infeccioso, un mal estado general, que mi paciente no sepa seguir instrucciones, escaras, micosis, conjuntivitis o edema patológico. Edema traumático no hay ningún problema, pero edema patológico sí. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la natación y la hidroterapia? Pues bueno, la natación va a ser una disciplina deportiva, ya que va a requerir una mayor preparación física y mental,
Estamos hablando de que aquí el objetivo, ¿cuál sería? Pues ganar, competir, ser el mejor. Y en la parte terapéutica, la hidroterapia, ¿cuál va a ser como tal, la función? Pues bueno, la hidroterapia va a ser más para fines terapéuticos. A mí no me importa competir. A mí me importa que le deje de doler el paciente, que si es espástico se relaje, que si mi paciente no podía caminar en terrestre, pueda caminar en agua, ¿ok? Para eso sirve. Y como tal vamos a tener técnicas de aplicación de la hidroterapia. Como tal vienen tres: las de sin presión, que serían los lavados, las afusiones, las envolturas, las compresas y los fomentos y baños. ¿Cuáles son los únicos que nosotros realmente ocupamos sin presión? Pues las compresas. Las técnicas con presión, pues van a ser las duchas, los chorros, los baños de remolinos y los masajes subacuáticos. ¿Cuál es el que a mí me interesa? Pues los baños de remolino. Y el tratamiento en piscina, los tanques o piscinas terapéuticas, que ahí realmente nosotros centramos en ambas. Vamos a tener la técnica sin presión, que van a ser las abluciones. Siempre se las enseño porque realmente me gusta más que ustedes lo aprendan, a pesar de que no veamos todas en rehabilitación. Pero como tal va a consistir en poner sobre alguna superficie una esponja o paño mojada con agua y que sea agua fría o fresca. Esto nos los ponían mucho cuando nosotros éramos chiquitos y teníamos fiebres. Y entonces al momento de poner el paño frío, lo que estás haciendo es un equilibrio y la temperatura ya no va a subir más, ¿ok? Entonces, a lo que nuestras madres nos hacían o abuelitas de pequeños se va a llamar abluciones. También vamos a tener los lavados y va a estar indicado para personas que necesiten realmente algo ya más generalizado, ¿ok? Tienen que ir de 15 a 30 minutos y en condiciones normales parece una vasodilatación reactiva y va a haber una eliminación de calor y sensación de bienestar. Nunca tiene que ser en frío, ya que pues, hay pacientes que van a tener más frío de lo normal o bien sean intolerantes al frío. Es muy importante que en los lavados no hay que secar, ¿sale? Siempre hay que dejar que la temperatura se vaya otra vez equilibrando y posteriormente ya se puede tapar al paciente o secarlo. Va a estar indicado para las personas que tengan como tal un proceso a nivel de todo el organismo, por ejemplo, fiebre, o bien puede que tenga mi paciente ansiedad o insomnio. Muchas veces por eso nos dicen, a ver, báñate con agua tibia y relájate, ¿no? Aproximadamente, como dijimos, tiene que durar de 20 a 30 minutos para que realmente el agua haga ese efecto. Vamos a tener los baños de remolino, o bien en algunas bibliografías viene así como Whirlpool. Aquí nosotros lo utilizamos solamente a nivel de clínica. Estas tinas pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a ser hechas de acero inoxidable por completo. Se puede ocupar el agua hasta 3 pacientes. Obviamente, antes de meter al paciente, limpiar bien la zona, tanto el miembro superior como el miembro inferior. ¿Sale? Vamos a tener dos tipos de tinas, de miembros superiores e inferiores. Como nos estamos dando cuenta aquí, vamos a tener una tina de aproximadamente de 66 centímetros de largo por 55 de alto y por 42 de ancho.
La de abajo va a tener ruedas multidireccionales con frenos. La de arriba no, va a ser estática. A mi parecer me gustan más las estáticas porque al final del día estas tinas pesan. Sí, quizás sean más fácil para limpiar, ¿no? Por debajo. Pero realmente si yo ya la tengo fija, ya no hay tanto problema. Aparte de que como pesan, pues sí, más aparte del agua, pues sí es muchísimo. Aquí nosotros vamos a tener una turbina especial, va a ser como un tipo jacuzzi, pero va a ser aún mejor porque los chorros van a ser pequeños círculos, ¿sale? Aparte de que como está hecha por completo de acero inoxidable, el riesgo de alguna bacteria que se quede y se fije a las paredes de la tina va a ser menor. Les dejo aquí un link de un video para que ustedes lo vean con más calma cómo funciona, ¿sale? ¿Cuáles van a ser las especificaciones? Pues la más importante, de 130.25 litros a 35 galones. Chéquense cuánta agua sería si solamente la ocupáramos para un paciente. 130.25 litros, muchísima agua para un solo paciente. Aparte de que esa agua ya fue calentada con gas previamente. Es muy rara la clínica que esté trabajando con paneles solares. Entonces, realmente, ¿yo qué les aconsejo? Que si voy a, por ejemplo, a sumergir pies, ese día lo haga y solamente sean 3 pacientes. Tampoco vamos a hacerlo, obviamente, 20 pacientes para que se aproveche bien esa agua, porque igual, ¿no? El riesgo de alguna bacteria por ahí que quede viva y empiece a proliferar en la piel de otro paciente sano va a aumentar. Entonces, yo sí les sugiero mejor que al menos lo ocupe para 3 pacientes. ¿Qué más? Pues ya vimos cuánto va a medir. No va a tener nada de uniones. Las hacen exactamente en una sola pieza. Las 4 ruedas van a ser multidireccionales con frenos o sin ruedas. Control de flujo de agua a través de una varilla y una manija. Va a tener una turbina de hidromasaje de 3/4 HP, que son los caballos de fuerza que tiene la turbina. Va a tener un vástago de 80 centímetros o bien de 54 centímetros para miembros superiores, para miembros inferiores de 80. Y de 1,5 pulgadas de diámetro. Capacidad de consumo, pues 12 amperes, 127 volts, 60 ciclos y 3.530 repeticiones por minuto. Y va a tener termómetro integrado. Más y más especificaciones. ¿Cuál es lo importante de toda esta imagen? O bien de toda la diapositiva. Hay que tener en cuenta que arriba está el interruptor. Aquí no vamos a tener nada de, velocidad 1, velocidad no. No, el interruptor enciende y la turbina automáticamente va a dar su potencia. ¿Sale? Aquí va a estar la bomba o bien la parte mecánica. Aquí va a estar el regulador y aquí va a tener un ligero soporte. Esta llave mariposa nos va a ayudar a que realmente por el tubo podamos subir y bajar la entrada de agua y el eyector de la turbina. El eyector de la turbina es donde nosotros vamos a generar pues estas burbujitas, ¿sale? Es muy importante saber lo que se mueve hacia arriba y hacia abajo por medio de la llave de mariposa. También aquí abajito estaríamos teniendo la parte del desagüe. Entonces nosotros ya no tendríamos que hacer nada. Y por lo regular, en esta parte de la turbina, ponen 2 llaves, una llave de agua fría y otra de caliente. Y entonces ya nosotros nada más tenemos que abrir las llaves y automáticamente se llena la tina. Eso para las de miembros inferiores.
Pero también vamos a tener para todo el cuerpo esta tina que está padrísima y se llama tina de Hubbard. La tina de Hubbard es especialmente para pacientes que no pueden estar en un tanque terapéutico porque quizás tienen lesión medular y no tengan, pues sí, realmente un buen control de esfínteres, o bien porque tienen mucho miedo al agua y por más adaptaciones que uno les hace, pues nada más no sé, ¿verdad? Igual es importante saber que en la tina de Hubbard nosotros lo podemos volver a ocupar esa agua hasta 3 pacientes sin ningún problema. O bien a veces se hace grupales de niños de menos de 5 años para que se metan a la tina de Hubbard. Aquí vamos a tener este riel. Si nos damos cuenta, primero tenemos 2 turbinas completas, ¿sale? Y vamos a tener un ligero riel por todo el borde de la tina. Este riel nos va a permitir que la turbina que está de este lado se pase por todo el lado de, pues sí, de la tina hasta llegar al otro extremo. Vamos a tener también un riel inferior, que este riel nos va a permitir a nosotros apoyarnos, ¿sale? Si nosotros quizás viéramos a este señor de este lado, nos diéramos cuenta que uno de sus pies está, o bien una de sus piernas está apoyada sobre el riel inferior, para así hacer palanca y que no le moleste tanto al paciente. Igual, va a tener una camilla, ¿sale? Entonces la camilla siempre va a estar en otro lado, seco, y entonces nosotros colocamos, insertamos en la camilla al paciente. Con cuidado nosotros vamos a tener un interruptor que va a volar al paciente, ¿sale? Hacia arriba hasta bajar a la tina de Hubbard. Cuando nosotros queramos sacar al paciente, lo mismo. Colocamos al paciente y aseguramos bien a la camilla, volamos la camilla otra vez hacia arriba y que vuelva a bajar, ¿sale? Está padrísima, solamente que es muy cara. Muy, muy cara, pero nos hace la vida más fácil. Y vamos a tener el tanque terapéutico o piscina. Vamos a tener el tanque terapéutico que aquí nosotros vamos ya a sumergir al paciente de cuerpo completo. Dijimos que cargue hasta el 10%. Aquí dependiendo de qué tan fregón esté tu clínica o tu tanque terapéutico, porque muchas veces toda la parte del piso va por niveles para que justo tu cuerpo vaya sintiendo los porcentajes. Todos los tanques terapéuticos tienen que tener rampas o bien eh, escaleras, tiene que tener pasamanos por toda la orilla y tiene que tener al menos un aditamento dentro del agua. Por ejemplo, aquí estamos viendo una caminadora o banda sin fin. Igual, hay veces que las hacen tipo peceras y en las paredes les ponen ventanas. ¿Para qué? Para que ahí ya solamente se meta el paciente y el terapeuta por la parte de afuera estés gritando qué es lo que tienes que hacer. Y le dice al paciente, no me lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque por medio de las ventanas ya estamos viendo si mi paciente lo hace correctamente o no. Eso se recomienda cuando realmente los pacientes los tienes muy pegados y no tienes tiempo tú como terapeuta de entrar al tanque terapéutico y ayudarle al paciente. Y más si, por ejemplo, son grupales. Hay veces que igual ya son mucha gente y dices, mejor no, yo no entro y que ellos lo hagan, ¿ok? También vamos a tener las piscinas de marcha, que es muy similar a tener una banda sin fin. Aquí estas se ocupan principalmente para rehabilitación deportiva, para los pacientes que estén en una etapa precompetitiva o ya competitiva y quieran ver su rendimiento. ¿Por qué? Porque aquí realmente uno los adapta. Igual se hace este tipo de fortalecimiento para pacientes que van a la NASA o son astronautas. Y entonces vamos a tener la dosificación
de acuerdo a la temperatura del agua. Vemos que para el baño frío, en un proceso agudo, tiene que ir de 0 a 25 grados, o bien de 10 a 15 grados como método crioterapéutico en un periodo agudo y subagudo de lesiones musculoesqueléticas y requieren movilización de la parte afectada. Si nosotros queremos tener una temperatura templada, va a ir de 26 a 36 grados. Aquí esta la ocupan principalmente para pacientes que se dediquen a la natación. ¿Por qué? Porque obviamente si hay una temperatura más alta va a producir fatiga y si hay una temperatura muy baja va a inhibir la contracción muscular y no va a dar el 100 al paciente. La temperatura neutra tiene que ir de 33 a 35.5 grados centígrados para el tratamiento de heridas abiertas y para pacientes con trastornos circulatorios sensitivos o cardíacos. Y de 35.5 a 37 para el tratamiento de quemaduras una vez que comienza a haber epitelización. Favorece la movilidad y la relajación y reduce el mínimo de pérdida de energía. Y ya la calientita, arriba de 37 a 40 grados, o muy caliente hasta los 43, 44 grados, va a aumentar la extensibilidad de los tejidos blandos. La temperatura no debe de superar los 43 grados en ningún momento si estamos en inmersión completa. Si estamos solamente en algo regional, no tengo ningún problema, pero si es completa, sí, porque hasta mi paciente se puede hipotensar. Y vamos a tener ya dentro del agua pues ciertas técnicas como la técnica hidrocinesiterapia. Vamos a llamar hidrocinesiterapia a la aplicación de la cinesiterapia en el medio acuático, aprovechando las propiedades térmicas y mecánicas del agua. Todo tipo de ejercicio realizado con el agua con fines terapéuticos. Todo lo que nosotros hacemos en terrestre, pues lo mismo, pero ahora en un tanque terapéutico o bien una piscina. Nosotros tenemos que, como tal, realizar todos estos movimientos. ¿Para qué? Para que mejore la movilidad. Tenemos que hacer una dirección, una velocidad, ¿sale? Para que realmente toda la parte de la cinesiterapia se lleve a cabo. ¿Cuáles van a ser los accesorios? Principalmente estos, ¿sale? Estos van a ser los accesorios. Vamos a tener pesas, ¿sale? Estas pesas son para que nos ayude a hacer fortalecimiento muscular. Vamos a tener para las tinas de remolino, pues estas sillas, que una es con llantitas y la otra es fija. A mí me gusta tener una tina de remolino fija con una silla movible, ¿ok? Si nos damos cuenta, aquí también tenemos una llave de mariposa y esa nos va a permitir subir o bajar la silla dependiendo de la altura. También vamos a tener estos flotadores de collarín que realmente para los niños son más comunes estos que los de bebé. Aquí estos los podemos ocupar hasta para pacientes adultos, no tan solo en niños, y ya nada más los terapeutas nos encargamos de moverlos a nivel del collarín y listo. Sale, todo lo demás lo van a hacer por sí solos. Y vamos a tener diferentes tipos de técnicas. Una de ellas, la Batragas. Batragas está dirigida a, como tal, controlar el ejercicio que voy a realizar, a controlar la respiración y, sobre todo, hay que poner ciertos sujetadores para que realice una flotabilidad positiva, el paciente suba lo más que pueda hacia la superficie y nosotros podamos moverlo. Para la parte del equilibrio y la propiocepción es buenísimo Batragas. También puede ser un método pasivo o activo, dependiendo.
y tenemos que siempre controlar los parámetros de ejecución del ejercicio. Por ejemplo, si el paciente tiene algo de agarre o bien que el sujetador esté usándolo mucho hacia arriba y no hacia abajo. También el ai chi va a ser como el tai chi en terrestre, pero ahora pues en la parte del agua. Nosotros le tenemos que enseñar verbalmente y visualmente una combinación de movimientos con ritmo lento que la persona debe realizar en bipedestación dentro de la piscina. Tiene que ser principalmente para equilibrio y también para control postural. Si nosotros tenemos un paciente que no tiene nada de elasticidad, pues con el tai chi nos puede ayudar mucho, ¿sale? También nos va a relajar. Pacientes con fibromialgia se les manda. Y nos va a ayudar principalmente a mejorar la flexibilidad, el rango de movimiento, mejorar el equilibrio y la coordinación. Y nos va a ayudar a mejorar la debilidad muscular, disminuir la rigidez y el dolor. Y nos va a ayudar a reducir el estrés y la fatiga, mejorando la capacidad aeróbica. Vamos a tener un tipo de FNP, como hemos visto, son diagonales, pero ahora la FNP va a ser directamente dentro del agua. Lo mismo, van a ser espirales o bien diagonales por medio de estímulos verbales, visuales y táctiles. Aquí tenemos que al paciente debe de estar activo y asistido o resistido de acuerdo al fisioterapeuta o al terapeuta que le está ayudando. Y el Feldenkrais es uno de los más elegantes, la verdad. El Feldenkrais es para adaptar y obviamente que mi paciente sienta mucha relajación. Principalmente Feldenkrais se hace para niños con espasticidad. Tienen que ser los movimientos del fluido lentos y rítmicos. Y el método Halliwick. Halliwick, básicamente, cuando lo hizo, decía, ¿sabes qué? Lo único que yo quiero es de que el niño empiece a nadar. Y ya, que dentro del agua no se ahogue y no importa nada más que flote y que se desarrolle dentro del agua. Pero se dieron cuenta que no, ¿sale? Entonces, Halliwick es para movimientos que requieran un control rotatorio mayor y nos va a ayudar por medio de aspectos psicológicos, adaptación o ajustes mentales al medio y también la parte física, un control postural y rotaciones, mejor equilibrio y desplazamiento, así como un nado básico. Halliwick viene con 10 principios y entonces estos 10 principios nos dicen qué realmente tenemos que hacer. Y se va a basar principalmente pues, en lo que estamos viendo, ¿no? Las rotaciones, que el paciente sepa también rotar en la superficie del agua y que pueda respirar. Y Watsu también, así como FNP, va a ser por medio de diagonales, pero aquí Watsu es más dirigido a abrir y cerrar el patrón. Por ejemplo, aquí estamos cerrando el patrón y posterior a eso nosotros podemos abrirlo. También va a ser para relajar al paciente y aliviar los dolores musculares. Para pacientes con cáncer terminal les ayuda mucho. Watsu. Y espero les haya gustado mucho esta clase, chicos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Y cualquier duda o pregunta, saben que aquí estoy.